Es un honor para la Coordinación Estatal de Protección Civil estar el día de hoy aquí con ustedes y es un privilegio para mí poderles dar a conocer esta información. Mi nombre es José Jorge Méndez Ibarra, soy el director del área técnica de esta coordinación y el día de hoy vamos a ver el caso del Festival Internacional Cervantino en cuanto a la elaboración de los programas especiales de protección civil y su implementación aquí en el estado de Guanajuato. Estas actividades se llevan a cabo en la capital del estado, que es el municipio de Guanajuato, y bueno, pues tiene sus características muy particulares este municipio. Y estos eventos o este programa, pues su intención pues es establecer, en él tenemos integrado las estrategias de coordinación y de prevención de riesgos, así como la coordinación interinstitucional. Esto de acuerdo a la gestión integral de riesgos. Para estas actividades que se realizan en torno al Festival Internacional Cervantino, tenemos un periodo de entre 17 a 21 días, dependerá de los foros y escenarios. Se llevan a cabo estas actividades, generalmente son entre 16 a 20 foros y se realizan alrededor de 130 funciones artísticas de acuerdo al último antecedente. Llega a concentrar a más de 3.400 artistas de 31 países diferentes. Estos eventos también llegan a concentrar o a tener una dinámica social de incluso hasta 400,000 personas durante todo este periodo. En la capital hay eventos que se realizan en torno a otros municipios que ya son menores, ¿no? Son algunos eventos en torno al Festival Internacional Cervantino que se llevan a San Miguel de Allende, a León, a Irapuato, a algunos lugares más alejados, pero que también son de interés para llevar a cabo estas gestiones de riesgo en cuanto al programa especial de protección civil, con el objetivo de salvaguardar la integridad física tanto de la población, pero también de los visitantes al estado de Guanajuato, que entre ellos pues están todos los artistas y todas las personas que concurren para ver estos eventos. De acuerdo a esta dinámica, nosotros empezamos a elaborar este programa a partir de una agenda de trabajo anual, y esto comienza con las inspecciones en los foros que van a ser utilizados o que normalmente son utilizados para el Festival Cervantino. Estas actividades comienzan alrededor de febrero o marzo y entre el periodo de marzo y abril se realizan estas inspecciones a estos inmuebles. En el mes de mayo se inician los trabajos de elaboración de este programa, ya que requiere el análisis de toda la información y de toda la retroalimentación de los eventos anteriores. En el mes de junio se realiza la primera reunión de trabajo, y esta es una reunión interna entre las diferentes áreas de la Coordinación Estatal de Protección Civil, de acuerdo a ámbito y competencia, atribución y las actividades que nos encomiendan para llevar a cabo la elaboración de este programa. En el mes de julio se realiza una reunión interinstitucional donde participan todas las dependencias que están involucradas, entre las federales, estatales y los organizadores. Esto requiere la concentración de todas las actividades y atribuciones que se realizan conforme a las diferentes etapas de la gestión de riesgos en el antes, durante y después, para poderlas concentrar y de ahí partir y establecer todas esas estrategias y acciones de prevención y de gestión de riesgos. Una vez que se concluyen los trabajos de elaboración, se presenta ante el Consejo Estatal de Protección Civil para que sea revisado y aprobado por el Consejo, y una vez aprobado se implementan todas esas acciones. Sin embargo, hay trabajos que previo a todo ese proceso van fluyendo, como es la verificación de las inspecciones. Se tienen 3 verificaciones entre los meses de mayo y junio, entre los meses de junio y julio y en el mes de septiembre. Una vez que va a dar inicio el Festival Internacional Cervantino, se tienen 2 reuniones de seguridad. La primera es de coordinación operativa.
Aquí es donde se dan a conocer los detalles de cada uno de los eventos, los detalles de cada uno de los foros. Es por eso que fue importante realizar previo a todo esto las inspecciones tanto iniciales y de verificación. Una vez conociendo ya los detalles de cada uno de los eventos, el lunes inmediato anterior al inicio del festival se realiza en una reunión la presentación del plan operativo integral para conocer cada una de las acciones y alcances de cada institución, dependencia, organizadores e incluso proveedores. Aquí es donde participan ya incluso los municipios en donde va a haber actividad en cuanto al Festival Cervantino. Durante el periodo de desarrollo del evento, se realizan reuniones de seguridad de cada lunes para evaluar las condiciones o la evolución del evento o las modificaciones que puedan surgir para los próximos eventos o incluso el incremento de algunos eventos que pudieran darse. Se mantienen las inspecciones diarias previo a cada uno de los eventos, precisamente para ir gestionando los riesgos. En cuanto termina este festival, el lunes inmediato posterior, se realiza una reunión de feedback donde se evalúa cuáles fueron las áreas de oportunidad de cada evento o las situaciones críticas que pudieron haber surgido para la mejora constante de estos programas donde se establecen las estrategias. En cuanto al análisis de riesgo, partimos de la Agenda Estatal de Riesgos en cuanto a los fenómenos perturbadores. Como podemos observar, en el mes de octubre es cuando se llevan a cabo estas actividades del festival y podemos aquí observar los aspectos en cuanto a incidencia de fenómenos, como lo son los hidrometeorológicos, que pues tenemos que observar para poder también implementar las medidas de prevención y mitigación de riesgos que pudiéramos tener de lluvias, granizadas, tormentas eléctricas, inundaciones. También se consideran dentro de estas actividades en los tramos carreteros donde hay áreas susceptibles a deslizamientos de laderas. El propio municipio de Guanajuato, bueno, pues si conocen el municipio, pues está situado en una zona altamente susceptible a la inestabilidad de laderas y en combinación con la temporada de lluvias, pues aún aumenta el riesgo de que pueda haber un incidente. ¿Sí? Y pues bueno, toda la dinámica que conlleva los fenómenos socioorganizativos, incluyendo los químico-tecnológicos. Una vez analizados los riesgos, podemos identificar que de carácter socioorganizativo, pues tenemos las concentraciones masivas, la dinámica de multitudes, incluso la movilidad vial. Como les comentaba, pues tenemos una gran cantidad de visitantes en el estado, principalmente en el municipio, que no es menor. Considerando también aquellos fenómenos hidrometeorológicos que pueden incidir. En cuanto a los químico-tecnológicos, pues principalmente es la infraestructura de gas LP o fuegos incipientes. En cuanto a los riesgos de salud pública, pues que pueden derivar del hacinamiento temporal. Debemos de contemplar obviamente los riesgos por las instalaciones y estructuras temporales. ¿Cómo se lleva a cabo ya estas acciones de prevención y de gestión de riesgos? Primero que nada, se analizan todos los espacios de concentración. Estos espacios de concentración siempre se realizan estas visitas en coordinación interinstitucional, pero bajo la responsabilidad de los organizadores y la supervisión de protección civil, ya sea local y estatal. Con estas medidas se observan y se gestionan desde un inicio y previo los riesgos que se van identificando en estas zonas. También como parte de la preparación se llevan a cabo las capacitaciones en materia de protección civil a todo el personal de logística con la finalidad de que conozcan, de que estén informados de los riesgos a los que estamos expuestos, pero también para que conozcan cómo responder
ante una situación crítica en cada uno de los foros, ya que el propio festival o la propia organización tiene su equipo de logística y son los primeros respondientes ante situaciones en los eventos. En cuanto a proceso de análisis de riesgo, se utilizan herramientas para poder evaluar las condiciones de los espacios, aquellos principales espacios que requieren un análisis más integral, donde se pueden desarrollar modelos digitales a través del levantamiento en campo. Esto con el uso de drones podemos llegar a hacer un análisis a través de un levantamiento fotogramétrico que nos va a permitir tener en digital de modelos tridimensionales que nos van a permitir también conocer todos los espacios útiles en cuanto a concentración masiva o los espacios de escenario o los espacios en torno a esos sitios de concentración, ya que en algunos lugares tenemos espacios cerrados que los aforos pues ya están definidos y en los espacios abiertos no del todo están definidos. Es por eso que es importante realizar estos modelos tridimensionales. A partir de estos modelos tridimensionales podemos realizar también los análisis de densidad de multitudes. Esto nos permite conocer el flujo de las personas, conocer los puntos críticos de concentración de acuerdo a las características del terreno o del lugar, donde es posible realizar simulaciones de evacuación, se realizan precisamente para anticiparnos a los riesgos o conocer las condiciones que se requieren para poder concentrar un número determinado de personas. Adicionalmente, también se pueden realizar las modelaciones y simulaciones, ya sea por incendio, por explosión, en el entorno donde se utilizan principalmente el gas LT. En cuanto al levantamiento en campo, se hacen las mediciones precisas. Aquí tenemos un ejemplo que es la lóndiga de Granaditas, que es donde se llevan los espectáculos principales, ya que la dinámica del festival pues es tener algunos conciertos o algunos eventos de manera gratuita. Obviamente el control de acceso es a través del boletaje, pero desde aquí comenzamos a analizar los espacios que se van a utilizar. Estas medidas nos permiten hacer los modelos de precisión para tener a escala real el lugar y las condiciones reales de los espacios. La intención del levantamiento fotogramétrico es conocer también el entorno, ya que el flujo de personas también implica una dinámica social y una dinámica de riesgos, ya que pues utiliza todas las calles para poder ingresar, pero también utiliza la calle principalmente de un costado, del lado izquierdo de la imagen, para poder observar los espectáculos. Una vez que se levanta el modelo, la fotogrametría, podemos realizar los modelos en 3 dimensiones. Esto a través de transformar esa fotogrametría en modelos digitales de elevación y a través de convertirlos en una nube de puntos, nos va a permitir conocer la escala real y las dimensiones, y con ello poder ir insertando ya los espacios que se van a ocupar, ya sea por escenarios, por graderías, audiovisual, y con ello vamos a conocer con precisión los espacios útiles para las concentraciones de las personas, además de conocer el flujo en torno al inmueble del evento. Y para ello también nos permite realizar aquellos modelos de densidad de multitudes para conocer las zonas mayormente críticas. Y con esto me refiero a que el flujo de personas se llega a concentrar del lado izquierdo en la imagen, ya que son espectadores que no alcanzaron a entrar aquí al evento, pero que se concentran. En la zona roja, naranja y amarilla podemos observar que es el punto más crítico
de mayor densidad de concentración de personas. En los colores verde y azul claro, los de menor densidad, y los colores azul fuerte son los flujos con menor densidad o incluso con muy poca densidad. Con estos modelos nos permiten ir tomando decisiones de la configuración del evento, de cómo se va a configurar las vialidades para el paso de las personas, incluso de los vehículos. El levantamiento en campo con las mediciones nos permite realizar algunos modelos de simulación bajo el comportamiento psicosocial, ya sea por edad o ya sea por género de las personas, o incluso por alguna condición de movilidad de las personas. Estos modelos nos permiten calibrar en tiempo real, bajo este escenario, cómo es el comportamiento de las personas. Y este modelo, como lo podemos observar, el tiempo de desalojo fue muy apegado a la simulación. En la zona de graderías observamos que hay un flujo constante, que no hay una mayor problema, tanto en la zona de graderías y en la zona baja, de igual manera, y el punto más crítico lo observamos en la zona central, donde sí hubo una mayor aglomeración de las personas, y esto nos va permitiendo ir tomando decisiones. Ahora, en cuanto a los aforos y normas de seguridad, tomamos como referencia aquellas de la NFPA, como la 101, que es el Código de Seguridad Humana. Esto nos permite conocer las dimensiones de las salidas de emergencia y rutas de evacuación. Ahora, el aforo máximo recomendado también nos lo define la norma y es una buena referencia para este tipo de escenarios. En el caso de la explanada de la Lóniga de Granaditas, generalmente hay una concentración de más de 3.600 personas, y desde aquí comenzamos a hacer ya los análisis, incluso por evacuación. Podemos observar el número de salidas de emergencia que están señaladas en los círculos en color rojo, ese E1 que nos permite hacer el desalojo del escenario. En cuanto a la explanada, donde se concentra una sección de personas, ya sea sillería o ya sea parados, que está frente al escenario. Esta salida número 2 nos permite desalojar esa sección. Posterior a esa explanada está la zona de escalinatas, que son escaleras que también se concentran un número importante de personas, y se utiliza la salida número 3, y tenemos dos secciones de graderías, donde la primera sección se tiene la salida de emergencia número 4 y la salida de emergencia número 5 para la segunda gradería. Vamos a ubicar el número de salidas porque vamos a ver un ejemplo más adelante en cuanto al tipo de salida y la capacidad de evacuación de este sector. Tenemos también como algunas referencias para conocer los aforos principales por evacuación, para conocer las zonas o los espacios por la capacidad de concentración y por la capacidad de evacuación. Aquí tenemos tres opciones que nos establece la norma NFPA 101. Uno de ellos es el aforo principal por evacuación, que esta calcula la capacidad de evacuación a través de las dimensiones de cada ancho útil de las salidas de emergencia. La densidad máxima, la norma nos establece como un factor de seguridad de 3.3 personas por metro cuadrado. Este equivale pues que una persona pueda ocupar 0.3 metros cuadrados, que es un estándar que refiere la norma. Pero también nos refiere la norma el número de salidas de acuerdo a la cantidad de personas confinadas, que en este caso hasta 500 personas se recomienda un mínimo de 2 salidas de emergencia. Para superior a 500 personas hasta 1.000 personas se sugiere un mínimo de 3 salidas de emergencia. Para aforos superiores ya a 1.000 personas
se requieren mínimo 4 salidas de emergencia, pero estas no deberán de estar a una distancia superior de 60 metros de cualquier punto del recinto. Sin embargo, estas son normas de referencia que nosotros podemos ir adoptando de acuerdo al perfil del evento, pero también de acuerdo al espacio útil y la configuración de cada recinto. Aquí es donde les comentaba, las salidas de emergencia que tenemos en la explanada de la Alhóndiga, haciendo un ejercicio, tomándolo como ejemplo, tenemos una densidad de salida de emergencia de 1,20 m para esta puerta de salida, y de acuerdo a la cantidad de personas que permite evacuar por minuto, de acuerdo a la NFPA, por unidades de salida, tenemos la capacidad de 109 personas para que puedan salir ahí en 1 minuto. Tomando en consideración la norma oficial mexicana 002, que establece que los espacios deben ser evacuados en un tiempo máximo de 3 minutos, encontramos que tenemos una capacidad de salida de emergencia número 1 de 327 personas. ¿Qué quiere decir? Que nuestro límite óptimo de concentración para ese espacio pues de 300. En el caso de la salida número 2, que tiene un ancho de 8 metros, hay una capacidad por minuto de más de 700 personas para la evacuación, y de acuerdo a la norma, los 3 minutos pues tenemos una capacidad segura para más de 2,000 personas en cuanto a salida de emergencia, y estas dos cubren con este requisito. La capacidad en esa zona está dentro de los límites recomendados. Ahora bien, para las salidas de emergencia 3, 4 y 5 podemos observar que de acuerdo a su capacidad de evacuación por minuto nos dan una cantidad de entre 300 personas y más de 700 personas en el caso de la salida número 5. Sin embargo, la capacidad que tiene ese espacio de concentración supera esta cantidad. ¿Qué quiere decir? Que bueno, que desde ahí nos permite ir tomando decisiones para conocer la capacidad de concentración de personas, no solamente por los espacios útiles, ni siquiera por el factor de seguridad que ya se comentaba de 3,53 personas, sino que requiere también una capacidad de evacuación segura en el caso de una emergencia o incluso para el propio desalojo al finalizar los eventos. Aquí contamos con 2 fórmulas que podemos utilizar para conocer los espacios a utilizar de acuerdo a la concentración de densidad. En la primera fórmula tenemos el aforo por densidad, que es el área útil en metros cuadrados por la densidad máxima de personas. Ya conocemos que el factor ideal es el de 3,3, pero podemos ir ajustando estos números y enseguida vamos a ver otra tabla de la densidad de personas por espacio y por el uso de estos recintos. En cuanto a la fórmula número 2, el aforo por capacidad de evacuación, esta fórmula pues es más restrictivo, determinante. Analiza el ancho total de cada tipo de salida sobre el factor de 0,5 metros por cada unidad de ancho de salida. Esto por la capacidad de personas de unidades de ancho de salida. ¿Qué quiere decir? Que esto nos va a permitir calcular la capacidad de evacuación que tiene un espacio de acuerdo a sus salidas de emergencia ya instaladas. O bien, también nos puede ayudar a analizar de acuerdo a la concentración que requiere una estimación o la cantidad de salidas de emergencia
que se requiere ajustar, aumentar o incluso aumentar sus dimensiones. Para eso nos sirve esta segunda fórmula, por eso es más restrictiva. Ahora, tomando en consideración el estándar de la NFPA en cuanto a las concentraciones, podemos aplicar esta tabla y nos permite incluso analizar la vulnerabilidad de los espacios de acuerdo a la concentración que se pretende tener para cada evento. Para un espacio ideal o excelente de densidad, pues la norma nos establece de 1 a 1.5 personas por metro cuadrado. Esto es lo ideal porque es un lugar cómodo, hay movilidad libre y no hay contacto entre las personas. Esto normalmente se aplica en espacios VIP, en áreas de descanso, en recorridos de galerías. Para tener un nivel óptimo o bueno, tenemos hasta 2 personas por metro cuadrado y aquí la movilidad es posible y hay leves contactos entre las personas. Esto se sugiere para plazas abiertas, jardines, incluso para conciertos al aire libre. Para una concentración moderada, tenemos hasta 3 personas por metro cuadrado y esto ya es una ocupación media y esto ya reduce un poco la movilidad y ya hay un contacto frecuente entre las personas. Y esto puede ser utilizado en corredores de flujo, zonas de comida, eventos masivos al aire libre. Un nivel crítico o límite, pues ya está entre los 3 y 4 personas por metro cuadrado. Vamos a tomar en consideración como un máximo 4 personas por metro cuadrado, que la norma nos dice, bueno, pues este es un nivel máximo de densidad que es seguro, que aquí ya hay movimientos muy difíciles, hay contacto permanente corporal entre las personas. Y esto, de acuerdo a la norma de referencia, pues sería un máximo permitido para espacios cerrados y frente a escenarios. Ahora ya un nivel peligroso es cuando ya tenemos un nivel mayor a 4 personas por metro cuadrado. Ya es un riesgo significativo y bueno, la norma nos establece que pues no es recomendado para llevar a cabo ya de mayor a 4 personas por metro cuadrado. Esta es la tabla que nos permite conocer y analizar la vulnerabilidad de los espacios de acuerdo a la capacidad de concentración, tomando en consideración que tenemos o que debemos de tomar en cuenta la capacidad de densidad de concentración estático, que sí bien puede ser seguro, pero debemos de contemplar también la capacidad de evacuación y esto es lo que nos va a restringir o bien nos va a permitir conocer si es un espacio seguro para la concentración de personas. Ahora, en cuanto a la gestión de prevención y mitigación de riesgos, una vez analizado las vulnerabilidades físicas de los espacios de concentración, analizado los riesgos a los que hay susceptibilidad de ocurrencia, pues se realizan las inspecciones previas que comentamos en torno al FIC. Y bueno, en la edición anterior se realizaron al menos 60 visitas de inspección previas durante los meses que ya vimos. Estas tuvieron como objetivo verificar todas las condiciones previas a los espacios entre los meses de marzo a septiembre. Se revisaron las instalaciones eléctricas del lugar, se revisaron la accesibilidad de los inmuebles con el propósito de ser incluyentes los espacios para personas con discapacidad, pero también los espacios para los cuerpos de emergencia para responder en cualquier situación de emergencia y la logística de accesibilidad de las personas a cada uno de los eventos. También se revisan los sistemas contra incendio y se hacen pruebas incluso de estos para verificar y garantizar que estén en funcionamiento, principalmente los sistemas contra incendio en cuanto a los hidrantes. La gestión de seguridad estructural y de las estructuras temporales
también se realizan y de manera interinstitucional. Aquí hay que ser enfáticos en que el primer responsable de estas estructuras son los proveedores. Los dueños de las estructuras son los que deben de garantizar que su armado es conforme a sus memorias de cálculo, y para ello nos apoyamos con las dependencias que tienen la expertise, que tienen los perfiles técnicos, que en este caso es la Secretaría de Obra Pública, y las dependencias municipales, que puede ser la homóloga, la Secretaría de Obra Pública en el municipio. Y con ellos, en conjunto con organizadores, con proveedores, con las autoridades de protección civil y con los estructuristas, se realiza la verificación durante el montaje y una vez montados. Aquí podemos observar estos recorridos, incluso estas reuniones en el lugar, y con ello vamos garantizando los espacios que sean seguros. Esta verificación pues, se enfoca en la validación de las cargas, tanto dinámicas y estáticas de las estructuras temporales. Se gestiona con los proveedores también que desde su montaje se realicen estas acciones de manera segura, que se verifiquen con los dictámenes estructurales que efectivamente las estructuras están adecuadas y que van a soportar tanto las cargas dinámicas, pero también las condiciones atmosféricas. Se verifican también los sistemas contra incendio. En cuanto a las estrategias por dependencia y de coordinación, aquí hay una diversidad de dependencias. Se citaron algunas como las de obra pública, los sistemas de urgencia, los cuerpos de bomberos, pero también participan las áreas de salud, participa turismo, participa el grupo de trabajo institucional del sistema de alerta temprana, precisamente para mantener un monitoreo, y entre ello pues se lleva a cabo la coordinación y la implementación del programa especial de protección civil, ya que en este se establece cada una de las estrategias y las acciones por cada una de las dependencias, organizaciones civiles, proveedores y organizadores. También los municipios implementan, en este caso el municipio de Guanajuato implementa su programa municipal de protección civil y de manera local responde a las emergencias y el control de su territorio. En cuanto a los sistemas de emergencia, como son los cuerpos de bomberos, el sistema de urgencias, o incluso Cruz Roja o grupos voluntarios que llegan a sumarse, también hacen las labores de prevención y la atención en el caso de que se presente una emergencia. Las áreas técnicas, como es obra pública, pues siempre el acompañamiento técnico para analizar estas estructuras. Esto nos permite ir tomando decisiones previo a cada inicio de cada evento. Durante el proceso ya del evento, pues se mantiene en operación el centro de mando. Esto se lleva desde el C5I del estado de Guanajuato, y aquí es donde se concentran las principales dependencias que operan a lo largo del periodo de los eventos y se mantienen en operación las 24 horas del día. Desde aquí se lleva a cabo la coordinación interinstitucional y se realizan incluso las reuniones interinstitucionales de los 3 niveles de gobierno, y estas se realizan cada lunes durante los eventos. También desde ahí se hacen los ajustes necesarios en cuanto a los planes operativos. Se mantiene un monitoreo permanente de la dinámica del festival, pero también el monitoreo en cuanto a las condiciones atmosféricas. El estado de Guanajuato cuenta con 2 radares que operan y un poco más de 130 estaciones meteorológicas distribuidas en el estado, lo cual nos permite conocer las condiciones reales, en tiempo real, de la zona, y esto nos ha permitido incluso tomar decisiones para la suspensión de eventos en el caso de que se aproxime una tormenta eléctrica o lluvias intensas. Y cuando esto ocurre, pues el alertamiento a través de la difusión
con las áreas de coordinación y de comunicación social. Entre otras actividades que realiza el CESCOI, pues se concentran los cuerpos de emergencia. Como caso específico en la edición anterior del 2025, a petición del Reino Unido, se tuvo una visita y una revisión tanto en los planes operativos, en los programas especiales, y no porque los conocieran, sino que vinieron a evaluar la coordinación interinstitucional de seguridad para que ellos puedan tomar decisión en cuanto a las autoridades pudieran o no asistir a los eventos del Festival Internacional Cervantino. El Festival Cervantino tiene invitados especiales internacionales del país y locales. Esta dinámica permite la visita y el reconocimiento a nivel internacional. Entonces, en este caso, el Reino Unido hace su visita, se le informa de todo este proceso que se realiza en torno al Festival Cervantino, se le informa de todo de este plan o programa de trabajo anual que no es de protección civil, sino de una coordinación institucional, y se hace el recorrido con la Embajada del Reino Unido, pero a la vez con una empresa asesora que contrataron para hacer el análisis del riesgo para las autoridades. Vaya, el resultado de estas reuniones fue satisfactorio para la embajada, lo cual permitió que sus autoridades pudieran estar aquí en el estado en todos estos eventos del Festival Cervantino. Ahora, en cuanto a la gestión de riesgos en lo individual, también se hace la gestión de riesgos de cada uno de los inmuebles. Para cada visita, durante todo este proceso, se realiza la gestión para que cuenten primero con sus programas internos de protección civil. Estos programas internos permiten contar con sus planes de emergencia, pero también con sus programas específicos para cada perfil de cada evento. Por ello es importante la visita a lo largo del año, realizar para incluso asesorarlos en cuanto a sus planes operativos. Y finalmente, una vez que concluye todo este proceso, se integra la información para dar un informe de resultados del evento al Consejo Estatal de Protección Civil, mismo que revisa, valida, pero también hay una retroalimentación desde los integrantes del Consejo. En síntesis, la gestión de riesgos se lleva a través de la normatividad que tenemos. Si bien no se tienen normas específicas, existen normas de referencia que nos permiten tomar decisiones. Se analizan y se generan modelos para poder también conocer la dinámica social. Se realizan los operativos específicos y un factor principal de una frecuente evaluación, verificación, tanto de los inmuebles, espacios y estructuras temporales. Esto nos permite que el programa integre de manera adecuada todas esas estrategias y acciones que requieren estos eventos. Y concluyo con esto. En los eventos que se llevan aquí en el FIC, a lo largo de estos años que tenemos la edición, hasta la edición 53, pues hemos salido con un saldo blanco para estas actividades, que si bien no son espacios rudinarios, pero sí traen una fuerte dinámica de flujo de personas, tanto en el territorio del estado y en la capital del estado. Y yo con esto concluyo. Muchas gracias.